Pecero, volumen 5, capítulo 5, asedia, parte 6. Para cuando Subaru se quitó los grilletes de su pierna y salió de la cueva, habían pasado varias horas desde que Rem había muerto. Sus manos, libres de las esposas de muñeca, habían arrebatado una espada de cruz del cadáver de la figura más cercana. Usando eso, había desbloqueado sus piernas durante un periodo de largas horas. ¡Luz! ¡Ah! Subaru rotó sus raspados tobillos. Cada paso hacía que el dolor corriera a través de él lo suficientemente feroz como para hacer que su mente se quedara en blanco. Si él ignoraba eso, no había problema. Sus piernas eran más que suficientes para sostenerlo mientras llevaba los restos de Rem. Tiró la espada de crucifijo rota contra una pared. El impacto hizo resplandecer el mineral de la acmita en la pared, bañando la caverna con una luz pálida. Subaru sintió como si sus ojos estuvieran ardiendo. Con Rem en sus brazos miró su rostro, sin haberlo visto a la luz durante más de un día. Suavemente cayeron lágrimas de sus ojos. Subaru nunca podría olvidar el cruel estado de la chica en sus brazos. Vamos. Subaru se apoyó en la luz mientras abría camino a través de la oscura cueva, siguiendo el estrecho pasillo que llevaba a la entrada. Desde el interior del pasillo, la roca que bloqueaba la entrada era transparente. Subaru pasó a través de ella. Probablemente fue algún tipo de truco de magia para obstruir la visión. Probablemente estaba más cerca de un holograma que de un espejismo. Subaru no tenía ni la determinación ni una razón de peso para seguir considerando el asunto. Cuando salió de la cueva, no fue la luz creada por el mineral de la Kemite la que le saludó, sino los rayos anaranjados del sol. La luz que brotaba del atardecer quemaba el mundo bajo él. El sol se hundía más allá del horizonte del bosque y de las colinas que lo rodeaban, dando su saludo final antes de retirarse de su deber cotidiano y teñir el mundo del mismo color que sus propias llamas. Subaru, saludado por esa escena, estaba de pie con la pared de roca tras él y árboles desconocidos por donde quiera que mirase. Una rápida mirada alrededor del área no reveló ningún rastro de camino, sendero forestal o cualquier otra cosa que se pareciera a un sendero. Debería haberlo esperado. Un grupo que se infiltraba en una zona se establecía lógicamente lejos de la población humana. Pero caminaré. Su destino era el mismo que antes, la mansión Roswell en el dominio Matters. Subaru estaba seguro de que Rem se había estado dirigiendo a la mansión con él cuando su mente era un nebuloso abismo. Revisó sus recuerdos del entrenador del dragón que lo mecía mientras descansaba en paz en el regazo de Rem. Pensar en Rem hizo que su corazón se apretara dolorosamente. Quería decirle las gracias y decirle que lo sentía. Cuando recordó a Betelgeuse, su cuerpo crujió de odio, casi como si fuera a estallar. Furia, tristeza, odio, amor. Estos apoyaron a Subaru. Esto mantuvo a Subaru con vida. Su camino era incierto y no había nada que le guiase. Aún así, su mente se rebeló y sus pies se adelantaron en busca de un destino incierto. Tal vez se podría decir que lo que le sucedió fue un milagro. Sin la ayuda de nadie, sin nada en lo que confiar, Subaru llegó a su destino. El único deseo de su mente arrugada fue concedido. Ciertamente no podría llamarse otra cosa. Era el primer milagro que el mundo había concedido a Subaru desde su llegada. Si había una deidad que gobernaba el destino, ese dios finalmente sonreía a Subaru. Entonces, Subaru lo supo. Ah,
Si había una deidad que gobernaba el destino, su forma de reír era seguramente la misma que la de Betelgeuse. La aldea había sido violada exactamente de la misma manera infernal que había visto antes. Las casas habían sido quemadas, los aldeanos estaban cubiertos de sangre, los restos de los que habían luchado inútilmente contra el robo de sus vidas habían sido reunidos descuidadamente en el centro de la comunidad, amontonados en una montaña de cadáveres. Miró a derecha, miró a izquierda, solo había brasas ardientes y hedor de muerte. No podía esperar ningún sobreviviente. Mirando los cadáveres de los aldeanos, Subaru se dio cuenta de que este mundo tenía una diferencia con el anterior. Petra, Mildo, Luca, Meina, Caín, Dine. La cruel visión de los cadáveres de los niños era parte de la montaña de cadáveres y del río de sangre. Con Rem todavía en brazos, las rodillas de Subaru se soltaron. Cayó en el acto, agarrando con fuerza el frío cuerpo en sus brazos y lloró. ¿Qué había estado haciendo todo ese tiempo? Sabiendo lo que pasaría, ¿por qué se sentó y miró? Hasta que se deslizó por el sendero del juego y vio el humo elevarse desde la dirección de la aldea, Subaru había desterrado completamente de su propio cerebro la visión infernal que había destrozado su mente. No, había desviado la mirada. Se había envuelto en el dolor por la muerte de Rem y la había usado junto con su odio ilimitado hacia Betelgeuse como excusa para negar sus recuerdos de ese infierno. Una vez más, Subaru Natsuki había huido de la realidad debido a su egoísmo. El resultado fue la visión ante sus ojos. Los niños habían muerto allí porque Rem, que habría protegido a los niños como la última vez, no había podido llegar a la aldea. Los adultos no pudieron dejar escapar a los niños. El ver a sus propios hijos siendo asesinados, como por deporte, había sido quemado en sus ojos antes de que ellos también murieran en agonía. Ni uno solo se había salvado. Subaru se había quedado de brazos cruzados y no había hecho nada. Y esta tragedia fue el resultado final, dejando solo desesperación y resentimiento a su paso. Esa realidad despreciable se comió el corazón de Subaru. Ahora lo entiendo todo. Betelgeuse. El hombre que había matado a los aldeanos, a los niños y a Rem. Él, el loco, había cometido estos actos imperdonables no una vez, sino dos. Su plan estaba grabado en piedra. Sabía lo que tenía que hacer. Betelgeuse. Tenía que matar a Betelgeuse. Asesinarlo, matarlo, seguir matándolo hasta que la última célula de su cuerpo fuera quemada, todo su ser borrado de ese mundo. Cualquier resultado menor a ese no podría siquiera empezar a compensar estas muertes. Sus pensamientos estaban teñidos de odio. Su campo de visión se volvió rojo carmesí. Sabía que lo que quedaba de la sangre que había perdido se le había subido a la cabeza, incluso le sangraba por la nariz. Se limpió ásperamente la hemorragia nasal, volvió a agarrar a Rem para que no se manchara y se puso de pie. Sus rodillas temblaban, sus tobillos temblaban. Si podía ponerse de pie y mucho menos caminar, era una pregunta abierta. Mata, 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 te mataré. Pero si pudiera caminar, si pudiera avanzar, entonces seguramente podría arrancarle la tráquea con los dientes. Arrastrado hacia adelante por su endurecida y sanguinolenta mente, Subaru se dirigió hacia la mansión. Había visto el infierno en el pueblo. El siguiente fue la mansión. ¿Qué era lo que le esperaba ahí? Justo antes de su muerte, justo antes de empezar las cosas de nuevo, algo había pasado, pero sus recuerdos estaban rotos, poco claros.
Pensó que había llegado a la mansión y que había visto algo que rompió su psique de forma decisiva. Desesperadamente iluminó las neuronas de su cabeza tratando de recordar lo que era. Encontró a Ren muerta. Y esta vez, esa experiencia ya había seguido su curso. Espontáneamente se le salieron las risas. De verdad, nada ha cambiado. Solo el orden había sido alterado. Nada había cambiado en términos de lo que había sucedido. ¿Había pasado antes su tiempo revivido en la ociosidad que tenía entonces? Antes, sin importar lo que hubiese pasado, Subaru ganaba algo en el curso de la muerte. Pero, atrapado en su propia jaula, no había podido salvar nada. Ahora que había encontrado el mismo infierno una vez más, había algo que pudiera ganar de él. Habiendo desperdiciado su regreso por la muerte, ¿tenía algún valor? En algún momento había empezado a perder de vista el objetivo de su sed de sangre. Betelgeuse, ese nombre era todo lo que mantenía a Subaru. Eso fue algo bueno. Era quien Subaru quería matar, ¿verdad? Entonces mátalo ya. Después de que lo mataran, podía morir. Ya nada importaba. ¿Quién es? De todos modos. Matarlos a ellos también, entonces... Sí. Si todos mueren, mucho mejor. Cuando tal estática comenzó a invadir los pensamientos de Subaru, su mente parpadeaba una y otra vez. Subaru miró hacia él con los ojos enrojecidos mientras volvía a cruzar la valla entre la cordura y la locura. Habiendo decidido ya dirigirse a la mansión, pasara lo que pasara, decidió posponer la solución del problema inmediato, como siempre hacía. Entonces, en el instante en que coronó la colina, Subaru fue testigo de la destrucción de la mansión Roswell. Un sonido feroz estalló y humo se elevó por todas partes. El techo derrumbado, la terraza derrumbada. De repente, los cristales de las ventanas se agrietaron y se rompieron en pedazos relucientes, las paredes blancas agrietadas gimiendo como una doncella mientras se rompían en pedazos. Cuando llegó, Subaru miró fijamente a la puerta principal, estupefacto ante la abrumadora devastación. La mansión había perdido su forma en un solo instante, como si alguien lo hubiese demolido con explosivos. El edificio familiar había perdido toda integridad. Su jardín meticulosamente arreglado estaba enterrado en escombros y la ruina que había sido la mansión se estaba cayendo a pedazos. ¿Qué ha...? Buscó a tientas entre sus recuerdos, pero no tenía ninguno de esta experiencia. Algo había pasado que no recordaba, o quizás la conmoción de estar al borde de la muerte fue tan vívida que olvidó la destrucción que lo rodeaba mientras moría. Habiendo perdido la orientación, la risa enloquecida de un hombre demasiado delgado se elevó en la parte posterior de su mente temblorosa. Si la masacre del pueblo hubiera sido obra de ese loco, seguramente también habría dirigido sus viles acciones contra la mansión. Si ese fue el caso, ¿fue la destrucción de Betelgeuse? ¿Qué demonios está haciendo? Enfrentado a un espectáculo más allá de su comprensión, Subaru continuó llevando a Ren mientras exhalaba alientos blancos. Desanimado, anhelaba una sensación más fuerte en sus brazos, pero hacía frío que fluía por sus manos y se volvía hacia él tristeza en el pecho. Su cuerpo tembló, tosió por el frío, dolor en sus pulmones. Demasiado tarde, Subaru finalmente se dio cuenta de que sus propios andrajosos alientos parecían nubes blancas.
En el momento en que se dio cuenta, el dolor envolvió su cuerpo apuñalando su piel. Sus exhalaciones eran blancas y el aire que inhalaba congelaba sus órganos internos, como si respirara nieve. Sentía que su cuerpo se estaba muriendo de adentro hacia afuera. Los instintos de Subaru le gritaron que su vida estaba en peligro. Yo no sé qué está pasando. Su cuerpo entero le robó su calor. Se le hizo difícil estar de pie y por eso se dobló. Se agachó en cuclillas sobre el terreno, inclinándose hacia adelante antes de golpear el suelo y cayó de costado, llevando todavía a Rem. Ese fue su último acto de resistencia. Su cuerpo caído se congeló hasta el centro, sus miembros ya no podían ni siquiera temblar. Incapaz de transmitir sus pensamientos a sus miembros, Subaru sabía que su mente había sido separada de su cuerpo. Subaru ya lo había experimentado varias veces, pero nunca se acostumbraría a esa sensación de desolada impotencia. Su sistema nervioso envió órdenes a todo su cuerpo para que resistiera el final inminente, aunque fuera un poco, a algún lugar, a cualquier parte que pudiera moverse. Detrás de su párpado derecho cerrado, su ojo era apenas funcional. Con todo su espíritu, Subaru movió su párpado, usando su apenas funcional ojo para mirar hacia arriba en ángulo, en dirección a la mansión. Una vez que llegara a esa posición, probablemente nunca volvería a moverse. Antes de que la vista se desvaneciera, vio algo. Vio una bestia parada sobre los restos de la mansión derrumbada. Era una bestia sagrada, con pelo gris por todo su cuerpo, con brillantes ojos dorados. La vista de eso de pie en cuatro patas, moviendo tranquilamente su larga cola, era de lo más misterioso. Más que nada la bestia era enorme, rivalizando con la propia mansión. Contemplando la vista desde lejos, Subaru comprendió lo que había causado el colapso de la mansión, la repentina aparición de esa bestia desde su interior. Por supuesto, el edificio no podía soportar la presión de algo tan grande que emergía desde dentro. La bestia gris se balanceó, observando el área con sus ojos. Su cara más se parecía al de un gran depredador felino. Colmillos afilados salían de su boca. El gigante que exhalaba respiraba como soplando nieve blanca. Repintaba el mundo en un infierno congelado con el polvo blanco para congelar todo lo que vivía. ¿Qué fue eso? Mientras lo pensaba, su visión se desvaneció. Se dio cuenta entonces de que había dejado de respirar. En algún momento dejó de sentir el frío amargo, pero sentía calor. Ese calor tentaba a Subaru a entregarse por completo a él, a olvidar el odio ardiente, a olvidar la tristeza suficiente como para partir su alma en dos, a olvidar cualquier cosa y todo. Olvida. Deja que tu mente se pierda en el olvido y en el calor congelado de tu interior. Justo antes de dormirse, sintió como si hubiera oído la voz de alguien. Duerme con mi hija. Era una voz baja y feroz. Sin embargo, de alguna manera sonaba triste. Él no entendió, no dentro de la serenidad sin sentido. Subaru Natsuki se derritió, y luego desapareció. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de esta parte 6. ¿Vale? Oye, evidentemente Spook
clarísimamente Spook en modo liberado, básicamente. A ver, se entiende que Emilia también ha muerto y quizás por eso se convirtió en esto, no lo sé. Em, el hecho es que en las dos veces que ha muerto Subaru en este volumen, las dos lo ha matado Puck, ¿no? O sea, es verdad que aquí sufrió muchísimo por Betelgeuse, pero pero al final terminó matando. Qué cosas, qué cosas. Nada, gente, espero que hayan disfrutado de esta narración. Nos veremos en la próxima con más de Recero. Besitos, hasta la próxima.